Hola mis amados, qué alegría volver a saludarlos por estos medios y deseándoles muchas, pero muchas bendiciones en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a compartir un tema hermoso, especial para las personas que prácticamente se hacen preguntas en la vida, sobre todo pues las personas que hemos conocido el Evangelio, que de alguna manera nos han dicho de que el Evangelio es la respuesta. Pero uno ve muchas veces personas con la cara baja, en el rostro muchas veces no se ve esa esperanza, esa tranquilidad, ese consuelo. Entonces uno se pregunta, ¿quién está fallando? ¿Está fallando la enseñanza del Evangelio o está fallando la persona? La Biblia dice que Dios es veraz, amén, y que todas las promesas en Dios son en el sí y en el amén. O sea, no hay negociación frente a una promesa. Sabemos que lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento. Entonces ahí donde uno entra a pensar y a reflexionar. Bueno, yo quiero que la palabra de Dios sea una realidad en mi vida. Amén. Yo quiero que la palabra de Dios, si la Biblia dice, venid a mí el que esté cansado y maltratado, que yo lo hago descansar. Entonces, por consiguiente, claro, toda persona que ha nacido en este mundo, de alguna manera va a llegar un momento en que se tiene que sentir cansado, maltratado, afligido. Entonces, cuando uno ha pasado por ahí, entonces la Biblia dice, el que esté cansado y maltratado, venga a mí y yo lo hago descansar. Amén. Entonces la enseñanza de hoy se llama la victoria por el hombre perfecto. ¿Cómo se llama la enseñanza? La victoria por el hombre perfecto. Entonces póngale cuidado. Cuando Dios creó al hombre, ¿cuál era el propósito en sí de Dios haber creado al hombre? ¿Qué buscaba Dios con crear al hombre? Cuando Dios creó al hombre, lo puso, ¿en dónde lo puso Dios? Diga conmigo. En el paraíso, ok, en el jardín. Bendito sea su nombre. Pero ya Dios tenía un problema. Ya Dios tenía un conflicto. ¿Y con quién tenía el Padre Celestial un conflicto? Ya conmigo, con el diablo, con Satanás. Ya tenía la guerra casada. Entonces, ahorita más adelante vamos a mirar el texto. Le estoy adelantando un poquito para que tenga la imagen del cuadro de lo que vamos a enseñar. Amén. Entonces, cuando Dios vio o sea, bueno, vamos mejor a la palabra para tener más cuidado con eso. En Juan capítulo 4, versículo 9, aquí comenzamos. Estos versículos nos van a abrir la mente para que verdaderamente lleguemos a reposar, lleguemos a estar tranquilos, lleguemos como la palabra dice, a descansar. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Póngale cuidado. Algo que a mí me gusta del Señor o de la palabra del Señor es que todas las cosas que hay escritas en la palabra se tienen que manifestar. Por ejemplo, si usted le dice a alguien que lo ama, ¿qué sigue después de unas palabras cuando usted le dice a alguien que lo ama? Diga conmigo, una manifestación. Tiene que haber una manifestación, de lo contrario se quedó en ¿qué? Diga conmigo, en solo palabras. Que te amo, que te amo y que te amo y mucho tilín y nada de paletas, nada de frutos. Entonces, lo que a mí más me gusta de la palabra es que la palabra es práctica. Amén. Entonces dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Póngale cuidado. En que Dios envió a su Hijo unigénito
al mundo para que vivamos por él. Póngale atención si usted quiere ser bendecido y de verdad si usted quiere acabar con esa lucha que lleva, que hoy tiene paz, mañana se le va, tiene un momento de lucidez, al momento ya está triste la persona. No, mire, yo me imagino cómo es la vida tranquila de una persona, por ejemplo. Cuando usted está en equipo y va a una competencia, por decir algo, una competencia, pero dentro del equipo suyo está el mejor. ¿Cómo se siente usted yendo a esa competencia? Asegurado, usted va a estar seguro, tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes al mejor ahí, a alguien que lo respalda mucho. Usted va a la competencia y va ya en victoria. Amén. Pues en realidad lo que sucede con Cristo Jesús en la vida de nosotros es sencillamente eso. O sea, cuando la persona se afana, se angustia, la misma Biblia prohíbe eso. La Biblia dice, mira, con mucho que te afanes, no podrás añadir a su estatura un codo. Póngale bien cuidado. Lo que pasa es que el ser humano siempre tiene la tendencia, ¿a qué? Diga conmigo, a un esfuerzo. Siempre tiene la tendencia a que yo puedo hacer que yo esté bien. Yo puedo solucionar el problema. Y en realidad el problema no se soluciona de esa manera. Entonces, ¿en dónde se nos cae ese afán y esa fatiga? Cuando yo entiendo que el Padre Celestial envió, en otras palabras, envió al hombre perfecto. Amén. Vamos más adelante a darnos de cuenta la diferencia que hay entre el primer hombre, que fue Adán, y verso el segundo hombre, que es del cielo, que es el hombre perfecto. Amén. Entonces, póngale bien cuidado, póngale bien atención. Mira, la Biblia dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, ¿quién es el responsable de que la vida del ser humano le cambie? Bueno, sí, ok, vamos para allá, lógico, de entradita es la persona pues, que tiene que tomar una decisión, pero en realidad, por eso Jesús dijo que Él tomaba a la oveja perdida y ¿en dónde la cargaba en sus hombros, amén, la llevaba, y ¿a dónde la llevaba o a dónde la lleva? Dice la palabra, la lleva a delicados pastos, a fuente de agua viva, a recreos de reposo. Yo no sé si usted esté anhelando en su vida tener un cuadro de total libertad. No sé, porque como alguien lo dijo hace poquito, eso depende de la persona. Pero el punto aquí central es, ¿en dónde yo voy a reposar? Con tanta situación que existe, estamos viendo en un mundo caído, donde hay mucha lucha por aquí, lucha por allá, zozobra, angustia y todo eso. Entonces uno se hace la pregunta, ¿en dónde está mi refugio? ¿Cómo hago yo para acostarme y dormir tranquilo? Como la Biblia dice, te acostarás y no habrá quien te espante. Y dormirás seguro, dormirás tranquilo, sin temor del mal. O sea, es una vida tan bonita y tan hermosa. Entonces, por eso es que la Escritura dice que del Padre envió a su Hijo unigénito. Ahora, cuando el Padre lo envió, dice la palabra, ¿cómo viene Él? Diga conmigo, Él viene como Hijo unigénito. Amén. Él viene como Hijo unigénito. Cuando Jesús pasó por la cruz, ¿cómo lo transformó a Él? La Biblia dice, la cruz lo transformó en el primogénito de muchos hermanos. Entonces, ahí ya viene donde yo puedo agarrarme con más confianza y saber que el Señor Jesucristo no es solamente Dios. Él es 100% Dios, pero también Él es 100% hombre. Entonces yo puedo tener tranquilidad y seguridad que en la presencia del Padre Celestial hay un hombre. Póngale cuidado, hay un hombre que a mí me representa. ¿Y sabe cómo se llama? Él es mi hermano mayor. Póngale atención, porque en esto consiste la liberación de una persona.
En esto consiste. Porque por más que a usted le guste una vida de desorden, una vida de abandono, una vida en que no quiere saber nada de las cosas de Dios, usted siempre va a tener sus noches nubladas. Va a tener sus momentos en que usted dice, como decía el Chavo del Ocho, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá sacar de aquí? Bueno, aquí el Señor nos está dando una palabra muy preciosa que yo espero colocar un fundamento bastante firme en esta palabra, para que yo ande tranquilo, para que yo ande seguro, sin temor del mal. Entonces, primeramente que todo eso. Segundo, el Señor mismo habla en Juan capítulo 15, versículo 1. Mire lo que dice el Señor aquí en su palabra. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y sabe qué? Mi Padre es el labrador. Entonces, hermosísimo esto. Póngale bien cuidado. Póngale cuidado. ¿Por qué entre tantas cosas naturales? Es que hay algo en la palabra del Señor, yo no sé si usted lo ha entendido, pero si usted profundiza y se abre a la palabra del Señor, va a encontrar algo que yo encontré. O sea, Dios es un Dios tan lindo, tan hermoso, que Él se ha valido de tanta cosa natural para darnos una enseñanza. En el caso de los símbolos, de las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, todo se asemeja a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es como alguien que estaba preocupado porque leyó el libro de Apocalipsis y estaba preocupado y decía, no, eso es terrible, dragones, muerte, sufrimiento, por allí y por allá. Entonces un pastor le dijo, pero venga acá. Cuando usted comienza a leer el libro de Apocalipsis, ¿qué dice ahí? Ahí no dice que es la revelación de las bombas atómicas, la revelación de los tumores, la revelación de las ratas. No, ahí dice la revelación del Hijo de Dios. Amén. Entonces, mis amados, esta palabra es tremenda, es tremenda. Dice el Señor, dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, ¿por qué el Señor se asemejó a la vid verdadera o a la vid? ¿Por qué? Diga conmigo, porque la vid cuando produce vino, ¿el vino para qué sirve? El vino sirve para festejar, el vino sirve para alegrar el corazón de Dios y el corazón de los hombres, para hacer celebraciones. Entonces, de entradita, cuando yo veo esta palabra, de entradita, yo en el plano personal, yo digo, mi vida tiene que ser una vida de alegría, una vida de gozo, una vida de tranquilidad. Pase lo que pase, siempre tengo que ser feliz. Amén, amén. Siempre tengo que estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la vid verdadera. Amén. Y mi Padre, el Padre, es el labrador. Imagínese eso. ¿Cómo no le puede cambiar la vida a una persona de esa manera? Vuelvo y digo, la vida a la gente, a mucha gente no le cambia. Es porque las personas han echado sobre sus hombros que ellos tienen la capacidad de resolver las cosas. Y no es así, mi querido. O sea, esta enseñanza no es para todo el mundo. Esta enseñanza es para personas que dicen, espérate, a mí me engañaron, o yo soy el del problema, que no he querido entender cómo se desenvuelve Dios en el asunto. Porque de entradita a uno, cuando uno llega al evangelio, la gente le predica algo que se llama las buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Entonces yo tengo que preocuparme, si yo recibí las buenas noticias, pues ¿en dónde está la manifestación de esas buenas noticias? ¿En dónde está el cambio? ¿En dónde está mi vida? ¿Tengo fe? ¿Tengo esperanza? O quizás mi comportamiento es igual o peor que una persona de allá afuera que no tiene esperanza. Entonces póngale cuidado, dice la palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, ahora, en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vuelve y dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Póngale cuidado, los pámpanos. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Aquí viene, porque separado de mí nada podéis hacer.
Entonces uno se pregunta frente a esta bendición tan linda, tan hermosa, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi tarea? Diga conmigo, la parte que uno tiene en el sentido literal es alargue su mano y coma. Alargue su mano y coma. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del jardín del Edén, ¿cómo se le manifestó Dios al hombre? Lo primero que se le manifestó es en un árbol de comida. En este caso, en el árbol ¿en el árbol de qué? En el árbol de la vida, no en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Porque aquí viene. Alguien me decía al comienzo que eso dependía de nosotros. Lo que pasa es que, mi amado, escuche, Dios nunca nos va a obligar. Jamás de los jamases. Dios nunca nos va a obligar. Lo que Dios está esperando es que si usted tiene la capacidad de tomar una sabia decisión. Mire, por ejemplo, cuánta gente anda, cuántos jóvenes, tanto mujeres como hombres, andan cautivos de las drogas. Y a ellos de vez en cuando se les escucha decir, yo no puedo. Usted no puede sencillamente porque es que no ha tomado una decisión. No ha tomado una decisión. Entonces, cuando Dios pone al hombre en el jardín del Edén y lo corona, como dice la palabra, de gloria, de honra y de hermosura, y le pone todo a eso, dice, mira, ahí está la bendición, ahí está, pero debes tomar una decisión. Lo primero que tienes que elegir es de qué árbol usted va a comer. Y lamentablemente el hombre eligió mal. Y entonces, por eso, mis amados, Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. O sea, si yo me he convertido al evangelio, yo considero y lo creo que yo soy un pámpano. Entonces no tengo de preocupar. ¿Cuál sería la preocupación mía? O lo que la Biblia me exige. La Biblia dice permanecer. ¿Qué significa permanecer? ¿Qué entendería usted por permanecer? Miren, mi querido, permanecer significa una relación constante con Él. Es que esto es bien práctico. Porque la gente a veces se hace un cuello de botella a decir, ¿cómo permanezco yo en el Señor? Sencillo, una relación día a día, una relación con la palabra, una relación tanto en la palabra predicada como en la palabra enseñada a través de la autopista digital. Es que el detalle de las personas que su vida se les va y nunca llegan a dar un fruto verdaderamente que sea lleno de satisfacción para ellos, y como dice la palabra, para que las personas que están afuera vean su rendimiento, sencillamente es porque la persona no ha tomado todavía la decisión. Entonces, el día que usted tome la decisión, bendito sea su nombre, tome la decisión, ese día usted, bueno, sí, tomo la decisión, ok, pero ¿de dónde se vas a agarrar? ¿De dónde se vas a coger? ¿De qué árbol usted va a alimentarse? Usted no puede anhelar una vida bonita, una vida hermosa cuando está comiendo del bien y del mal. O se está alimentando de tanta basura. Se está alimentando de la corrupción. Se está alimentando de las cosas del mundo. Usted no puede anhelar una vida fructífera. O por lo menos es un engaño que usted diga, yo voy a tener una vida fructífera, pero a la hora de la verdad, a la hora de la radiografía, aparecen algunas áreas que la persona no ha rendido a la cruz de Cristo, o no han rendido a los pies del Señor, no las ha rendido. Y entonces vamos a ver más adelante que lo peligroso es cuando yo tengo unas áreas que no se las he rendido a Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién me abro yo para que trabaje en esas áreas? Diga conmigo, al diablo. Y ahí viene el problema delicado que más tarde lo vamos a ver. Entonces, primeramente, hasta aquí en la mente mía tiene que estar un cuadro de victoria, un cuadro de fe, un cuadro de esperanza, un cuadro de tranquilidad. ¿Por qué? Porque he entregado mi vida al que Dios envió para que yo viva por Él. Amén. Hasta este momento tengo confianza, tengo tranquilidad. Le he entregado mi vida a Jesús. Es compromiso, es responsabilidad de Él sostenerme.
alimentarme, pero yo tengo un compromiso. ¿Cuál es? Permanecer en Él. Amén. Ya les expliqué, teniendo comunión con Él, teniendo relación con Él, con la palabra, bendito su nombre, sumergiéndome en Él. Porque imagínate, hay personas que no conocen estas verdades y uno lo escucha orando de esta manera: lléname. Y hay cánticos así, que lléname, ¿lléname de dónde? Si el Señor Jesús dijo allá en el templo, dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y una vez que beba, tendrá en su interior, póngale cuidado, tendrá en su interior una fuente que salte para vida eterna. Y esto dice la palabra, esto lo dijo el Señor haciendo referencia al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Amén. Entonces, más adelante tienes que entender que ya todo lo que yo necesito, el bienestar de Dios, lo he enseñado muchas veces, ya el Señor lo depositó en algo que se llama espíritu. Amén. Para que como Dios es espíritu, entonces, ¿con quién se tiene que comunicar Él? Diga conmigo: con el Espíritu. Tranquilo, que te voy a enseñar más adelante cómo debes hacerlo. Entonces, mis amados, primeramente tener ese cuadro en la mente. Mi amado que está ya mirando por las redes sociales, yo sé que hay momentos en que ha pasado dificultad y todo eso, pero este cuadro te va a ayudar muchísimo. Por mucho que te afanes, no podrás añadir a su estatura un codo. Por ejemplo, cuando un papá o una mamá se afanan por un hijo y comienza a orar por el hijo, lamentablemente muchas de esas oraciones no son fructuosas. ¿Por qué? Porque van en contra de la perfecta naturaleza de Dios, que es amor. Por ejemplo, ¿cómo podría yo acortar distancias y descansar para no preocuparme por la vida de un hijo mío? Sencillamente yo lo hago de esta manera. Le digo: Señor, tú lo amas más que yo. Tú lo amas más que yo. Y entonces cuando yo oro de esta manera: Señor, guárdalo, protéjalo, cuídalo. ¿Qué mensaje le estoy yo mandando al cielo? ¿Qué mensaje le estoy yo mandando al cielo? Sencillamente el mensaje que yo le estoy mandando al cielo es que yo amo a mi hijo más que lo que lo ama el Padre Celestial. Entonces, cuando yo entiendo que el Padre lo ama más que yo solamente le digo: Señor, tú lo amas más que yo. Punto. Y me voy a descansar. Tranquilo. Porque estoy descansando en esa promesa, en que el Padre lo ama más que yo. Y es que es verdad. Yo no he morido por mis hijos, pero el Padre Celestial envió a su Hijo para que Él muriera por mí. Esa es la manifestación más grande del amor. Esa es. Amén. Entonces, esta enseñanza, vuelvo y le digo, es para personas que ya están en el camino. Ahora, y si no está en el camino y usted quiere llevar una vida preciosa, una vida hermosa como esta, porque la gente se hace preguntas, por ejemplo, ¿cómo era Adán antes de caer en pecado? ¿Cómo era? Si usted quiere conocer a Adán antes de caer en pecado, vea a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era Él? ¿Cómo era Él? Cómo andaba en la victoria, cómo toda la creación le obedecía, bendito sea su nombre, cómo le daba alimento a las personas, cómo sanaba a las personas, cómo hacía su obra tan relajada, que en una ocasión se subió a una barca, yendo por camino se levanta una tempestad. ¿Y quiénes se asustaron? Los apóstoles se asustaron, pero el Señor Jesús allá tranquilito durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él ya había dicho una palabra: vamos al otro lado. Amén. Entonces, ese cuadro es muy importante que usted lo entienda. Ahora, ¿qué pasó en Génesis capítulo 1? ¿Qué sucedió? Dice en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Póngale bien cuidado, póngale bien atención. Escuche esto, porque este es el desenlace de todo.
si Dios se conoce como un Dios de amor, pero también se conoce como un Dios de orden. Dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos: ¿de dónde salió la situación que empeoró la tierra? ¿De dónde salió? ¿Cómo se originó eso? Porque es que, qué bonito, por ejemplo, en el caso suyo, que ha pasado por las adicciones, llegues a un momento muy bonito de decir, de cuándo acá, o cómo fue yo para deslizarme, cómo fue yo para caer en estas situaciones. Es un punto muy importante que la persona tiene que hacerlo. Como la pregunta que yo me hago aquí cuando yo leo Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces yo entiendo que lo que Dios hace, ¿lo hace qué? ¿Lo hace qué? Perfecto. Lo hace perfecto, lo hace hermoso. Y le tengo buena noticia. Cuando el Señor lo hizo a usted y a mí, dice la palabra, nos hizo perfectos. Nos hizo perfectos. Y entonces, ¿qué sucedió? Algo pasó en el camino. Lo mismo que le pasó a la tierra, también le está pasando al ser humano. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuche esto, escuche esto. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿quién desordenó esa creación tan bonita y tan hermosa que el Padre Celestial había hecho? Diga conmigo: el diablo. Ahora, entienda una cosa, mi querido, entienda una cosa, mire. El cuidado que tenemos que tener los seres humanos. O sea, ya sabe que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos desbaratados, como dicen por ahí, ¿cómo se llama cuando la persona tiene ojeras? Ojeroso, pecuecudo y sin ilusiones. Cansado y sin ilusiones. Así estábamos, ok. El tema es, ¿por qué si Dios hizo a la tierra, la hizo perfecta, y alguien la desorganizó? Lo mismo, cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, ¿qué pasó con el ser humano? Ahora, entiendo una cosa, póngale cuidado, hay que tener muchísimo cuidado. Porque en las áreas no rendidas, póngale atención, la gente sufre, pero son muy pocos los que se dan de cuenta dónde está el problema. Que prácticamente es una de las victorias grandes, con solamente el ser humano se dé cuenta dónde está la dificultad. Para mí ya tiene el 90% de victoria. Con el solo hecho de darse cuenta en dónde está el problema, cuál fue la raíz del problema. Amén. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que al Señor Jesús le trajeron un paralítico entre 4, ¿sí o no? Y le rompieron el techo, lo bajaron. Y cuando lo ponen delante, el Señor Jesús fue a la raíz del problema. El Señor Jesús, alguien podía haber dicho, no, pues sánelo. O sea, no, espera. Porque es que la causa de la enfermedad hay que eliminarla de raíz. Y la Biblia dice que la causa de la enfermedad en este momento será el pecado. Por eso el Señor le dijo: hijo, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Y cuando ya le eliminó la raíz del problema, y ya la persona se sentía totalmente sin una conciencia de pecado, buscando el Señor, dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Entonces, ese es un tema muy bonito, muy hermoso. Dese cuenta en dónde está la raíz del problema y elimínelo de raíz. No negocie con él. No negocié con él. Por eso yo a veces le digo a las familias de los muchachos que lamentablemente tienen a una persona adicta en su núcleo familiar, yo les digo: tienes que hacer lo posible para que ese muchacho toque fondo. Tienes que hacer lo posible. Tienes que cerrarle el grifo, tienes que cerrarle el chorro. Tiene que dejar de ser tan alcahueta con esa persona. ¿Con qué motivo? Para que él toque fondo. Porque ¿qué sucede cuando una persona toca fondo? Lo que sucede es que el Señor en su palabra siempre se manifiesta. Dice la palabra: en la hora que, diga conmigo, en la hora más oscura. En la hora más oscura. En la hora más oscura. El Señor Jesús estaba predicando en el monte, ¿sí o no? Estaba predicando en el monte.
y envió a los apóstoles, dijo, váyanse en la barca que yo más adelante los alcanzo. La Biblia dice que ellos estaban remando en el mar. Era de la hora ¿cuál? Dice la noche de los judíos siempre se divide en 4 estaciones. La primera hora va de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, que es la primera vigilia. La segunda vigilia o la segunda hora va de 9 de la noche a las 12 de la noche. La tercera vigilia va de las 12 de la noche a 3 de la mañana. Pero la cuarta vigilia, que es la más delicada, que es la más difícil, que es la del cansancio más fuerte, que es donde viene la oscuridad más grande, es de las 3 de la mañana a 6 de la mañana. Pues el Señor Jesús dice la palabra que Él se les apareció. Los apóstoles estaban en dificultades allá en el mar. Y el Señor se le apareció no ni en la primera ni en la segunda, se le apareció en la última hora, la hora más difícil de la vida. Entonces yo encuentro que ahí hay bendición. Ahí hay bendición, ahí hay bendición. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos en cuenta eso y de pronto nos alarmamos, nos angustiamos, pero tranquilo, ahí, en el caso mío, en la hora más oscura, es que Dios se ha manifestado. En la hora más oscura es que Dios ha intervenido en mi vida y ha sido algo muy bonito, muy hermoso. En los momentos de más dolor, de más fatiga, más cansancio, Dios se ha glorificado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué el diablo desordenó la tierra? Escuche esto, cuando Dios crea todas las cosas, Dios siempre... Hay un hilo muy bonito en la Biblia, es que Dios es un creador. Y Él a nosotros nos da la tarea de seguir creando, de tener buena mayordomía, de tener cuidado de las cosas. En otras palabras, de que haya productividad. El Señor nos dio dones y talentos y nos dijo, mira, ¿sabe qué? Tienes que multiplicarlos, tienes que hacerlo crecer, aleluya. Si tú quieres ser bendecido, es más, si tú quieres también ser premiado allá arriba o cuando venga el milenio, qué sé yo. Pero tienes que tener una actitud de progreso. Entonces por eso el Señor siempre colocó a los ángeles que Él había creado y le dio ciertas tareas. Algunos ángeles, dice la palabra, eran encargados del sol, otros encargados de las estrellas, otros encargados de las aguas, otros encargados de los vientos, otros encargados de los árboles, qué sé yo. Y al querubín protector, que prácticamente era el sello de la perfección. Póngale bien cuidado. Vamos a verlo por la palabra. El sello le tocó que cuidar la tierra. Entonces ahí donde vamos a estudiar un poquito, mi hijo, para que usted entienda el proceso de cómo fue que Dios tomó la iniciativa de crear al hombre, darle un propósito genuino al hombre. Lamentablemente el hombre falla. Entonces dice la palabra en Isaías capítulo 14 versículo 12. Vamos a ver cómo era este personaje. ¿Cómo era este personaje antes de caer en pecado? O sea, el mismo diablo antes de la desobediencia, y cómo quedó después que ya le vino el juicio. Dice la palabra Isaías capítulo 14 verso 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Imagínense cómo era este personaje. Miren lo excelso que era el tipo, para que la Biblia le dedique tan tremenda característica, ¿sí o no? Vea, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Pónganle bien cuidado. Esto es curioso, mis queridos. Esto es curioso porque la misma situación que le pasó al diablo también se la transmitió a muchos seres humanos. Entonces dice la palabra: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién? Diga conmigo, al Altísimo. Pónganle cuidado, seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lo echaron de allá. Ahora, ¿qué pasó en Ezequiel 28? Versículo 12. Hijo de hombre,
levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ahora, no le está hablando aquí a un personaje literal, no, le está hablando al mismo Satanás. ¿Por qué? Porque el rey de Tiro nunca estuvo en el Edén, jamás. El que estuvo en el Edén fue este personaje. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Usted se podrá mirar un poquito en su interior y poder reconocer que también usted tiene algo de eso. ¿Cuánto lo creen? Yo tengo algo de eso. ¿Qué? O sea, estamos hablando de la inocencia. Estamos hablando no de las consecuencias de la caída, sino en la perfecta voluntad de Dios. Así que igual como Dios creó a este personaje, que esa es otra parte que a mí me da mucha fortaleza, porque no estamos luchando contra un Dios, estamos luchando contra una criatura que fue creada. O sea, todo lo que ha sido creado, diga conmigo, tiene sus límites. Amén. Y eso a mí me da bastante fortaleza. Entonces dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Póngale cuidado. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Entonces imagínese usted qué personaje tan excelso, ¿sí o no? Bendito sea su nombre. Entonces ahí cuando usted lee esta parte de esta hermosura, cuando Dios creó a este tipo, y si usted va a leer el libro de los Hebreos, usted encuentra que nosotros, los seres humanos, fuimos hechos a esa situación. Dice que nos coronó de gloria, de honra y de hermosura, y que nos puso sobre todas las obras de sus manos. ¿Por qué? Porque a Satanás se le encomendó cuidar la tierra. Cuando la Biblia habla de cuidar la tierra, no es solamente estar siendo un centinela, sino que tienes que estar haciéndola producir. Amén. Crecer, bendito sea su nombre. Entonces dice la palabra, dice que los tambores, la música fue preparado para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Póngale bien cuidado. Si usted logra entender, porque es que mucha gente cuando no entiende esto, dicen que ese es el camino que les tocó, ese es el destino que les tocó. No es así, mi amado, no es así. Dios tanto a los ángeles como a nosotros nos creó con la capacidad de elegir. Si usted entiende esa partecita, su vida puede cambiar rotundamente. Lo que pasa es que no la has entendido. O sea, ¿por qué estoy yo así? ¿Por qué mi vida está así? Sencillamente porque no has tomado otra decisión. Porque tienes el poder de decidir. No, sencillamente no la has tomado. El día que usted diga, ¿sabe qué? Yo estoy así porque yo lo he elegido. Entonces igualmente elijo ser otra persona, ya que tengo toda la victoria por delante. Y ahí cuando la vida al ser humano le puede cambiar rotundamente. Bendito sea su nombre. Le puede cambiar totalmente, aleluya. Entonces dice la palabra, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, entonces ahora sí, entendiendo ese cuadro, ya viene
ya viene la pregunta, ¿con qué propósito Dios hizo al hombre? Cuando usted entiende esta situación, amén. Al comienzo de la enseñanza le di un abrebocas de la bendición que obtenemos nosotros en el hombre perfecto, el descanso, la paz, la tranquilidad en el hombre perfecto. Ahora, ya vimos un cuadro de por qué la tierra está así, amén. ¿Por qué la tierra quedó así? Sencillamente porque Dios creó los ángeles y en esto creó al querubín protector, lo llenó de hermosura como lo vimos en la palabra, le encargó la tierra, pero el tipo se rebeló. Al rebelarse el tipo, se va de aquí de la tierra para allá, todavía siendo querubín protector, lleno de hermosura, se va a hacer en la revuelta a Dios y de allá lo echan, lo arrojan y ya viene convertido en diablo. Entonces, de una vez convertido en diablo, pone las pezuñas sobre esta tierra y de hecho que tiene que desorganizarla. Entonces, ¿por qué nosotros no entendemos de que el enemigo actúa es en las áreas que yo le permito? En las áreas que quizás yo no he rendido a Cristo Jesús. Entonces, al no rendírselas a Cristo Jesús, el Satanás ese la secuestra y ahí vienen los resultados un poquito más adelante. Entonces, ¿con qué propósito Dios creó al hombre? Teniendo este cuadro en la mente, ¿quién me sabe decir con qué propósito Dios creó al hombre? Tenemos un problema, una situación difícil. ¿Cuál es? O en este caso, Dios tiene un problema. ¿Cuál problema? El querubín ese, el ángel ese, bello, hermoso, ahora se le volvió su enemigo. Se le volvió su enemigo. Le causó dificultad en la creación. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios, siendo Dios, no lo elimina totalmente? ¿Por qué? Mi querido, esto no solo reveló carne ni sangre. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender de que después de esta vida vamos a vivir una vida de excelencia, una vida hermosísima vamos a vivir nosotros. El ser humano después el ser humano que va recibiendo a Jesús, amén. Porque aquí el centro de todo es ¿quién cambió todas las cosas? No las cambió Adán, no, las cambió el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por consiguiente, hay una vida linda que me está esperando de aquí. ¿Sabe por qué? ¿Han visto ustedes por qué los terroristas toman fuerzas para matar y hacer cosas malas? Porque a ellos desde pequeños se les dijo, mira, si usted es un mártir por esta causa, ya le están esperando 72 vírgenes en el paraíso. Donde y resulta que los van a mandar es para las Islas Malvinas, por allá donde hace mucho calor, mucho sufrimiento. Bueno, entonces mis amados, el punto es el siguiente. El punto es el siguiente, mi querido. Cuando yo tengo en mi mente que Dios es un Dios creador, es un Dios que quiere que todo progrese, que todo crezca, que todo se desarrolle, aleluya. Por consiguiente, hay un reino preparado para nosotros. Hay un reino preparado para el creyente, bendito sea su nombre. Hay un reino preparado. El mismo Señor Jesús dijo, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces hay un reino que nos está esperando de grande bendición, donde la Biblia dice, allí el lloro huirá de usted, las lágrimas serán sacados, allí comerá y se alegrará. Entonces, como tengo en mente cómo es Dios, que es un creador, que ama el desarrollo, que ama el crecimiento, que ama la productividad, bendito sea su nombre, pues Él quiere bendecirnos abundantemente. Entonces, ¿cómo se siente usted cuando le dan algo por misericordia? ¿Y cómo se siente usted cuando dice, lo he logrado? Bueno, hay una palabra que quizás no quiero decir, pero se tienes que embarazar, amén.
se tienes que embarazar, tienes que llevar el proceso, aleluya, y tiene que pasar por ese momento doloroso de dar a luz, bendito su nombre, pero ahora tienes ahí un motivo de gran alegría, de gran gozo. Entonces, por eso es que el Señor, pónganle cuidado, el Dios eterno puede en un chasquear los dedos así y el diablo desaparece. Totalmente desaparece. Porque Dios es Dios. En cambio el diablo, diga conmigo, es una criatura, es una creación. Amén. Entonces, como Dios nos quiere bendecir abundantemente, el propósito número uno de Dios crear al hombre es para que el hombre se encargue de echar fuera a Satanás y el hombre se encargue de recuperar la tierra. Aleluya. El hombre se encargue de esa tarea, bendito sea su nombre. Y entonces Dios con ese gozo y con esa alegría, ¿sabe qué hizo? Vamos a hacer al hombre. Hagamos al hombre. Negocia la Trinidad. La deidad negocia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aleluya. Y cuando el Señor hace al hombre, que lo hace del polvo de la tierra, aleluya. Entonces el Señor en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De todos esos animales ahí, ¿cuál usted cree que es la imagen o el prototipo de Satanás? La serpiente, los escorpiones, los que se arrastran en la tierra. Y por eso es que el Señor, el propósito de haber creado al hombre, sencillamente es para eso. Me tienes que sacar a Satanás de la tierra. Lo tienes que expulsar. Tiene que recuperar lo que Satanás secuestró un día, lo tiene que recuperar. Por eso cuando alguien entiende ese propósito, su vida cambia al 100%, tiene que cambiar. Amén. Cuando alguien entiende eso. Entonces, ¿qué pasó ahora? Eso está en el versículo 26, ¿no? Donde la Trinidad negocia, dice, hagamos al hombre. ¿A qué? A nuestra imagen y semejanza. Pero, ¿qué pasó en el verso 27? Mire lo que pasó en el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Póngale bien cuidado. A su imagen. A su imagen. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que son salvos? Amén. ¿De verdad creen que son salvos? Amén. Bueno, bendito sea su nombre. Estamos de acuerdo. Espero que tenga la convicción real. Ok, listo. Si usted cree que es salvo, cuando usted llega allá, al tercer cielo, ¿a quién va a ver? Al Señor Jesucristo. Mire, al único que se va a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Poderoso. Al Espíritu Santo nunca lo vas a ver. Al Padre Celestial tampoco no lo vas a ver. Dice la Biblia, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha visto y le ha dado a conocer. ¿Por qué? La única imagen que vamos a ver es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, porque Él es el segundo Adán. Él es el que nos representa. Entonces, ponle cuidado. Entonces, volviendo al tema de Adán y Eva, Dios los crea, en el versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén, los creó. Y los bendijo Dios, póngale cuidado, los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otra palabra, en todos los demonios que se mueven sobre la tierra. Póngale bien cuidado. Este era el propósito con lo cual Dios creó al hombre. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué? Ay, aleluya. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Es que esto me da risa porque el hombre recibe el mandato divino. Amén. Y tremendo compromiso.
Y claro, pues el hombre está capacitado para eso, señorear, gobernar. Pues que yo le digo, usted no ha salido de las drogas porque no quiere, sencillamente porque no quiere, no se da la bendita gana de hacerlo. Porque donde usted decidiera, usted entendiera este versículo, espérate, ¿cuáles son los genes que yo tengo? Yo no vengo del diablo, yo vengo de Dios. Dice la palabra que Dios hizo a la raza humana de una sola sangre, de una sola carne y de una sola sangre. Él la hizo, bendito su nombre. O sea, imagínate, nosotros cargamos el juicio y cargamos el castigo y cargamos la maldad del pecado que ¿quién le abrió puertas? Diga conmigo, Adán y Eva le abrieron puertas. Y entonces, si cargamos eso, ¿acaso no podemos cargar al Adán y a la Eva de los genes de ellos antes de pecar? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Que los genes de progreso, los genes de bendición, de crecimiento, de señorío, también los cargamos. El problema es ¿quién va a vencer a Satanás? ¿Quién lo va a hacer? Que el Satanás usurpó la tierra y la cogió, aleluya. Entonces Adán se le enfrenta. Yo no sé cómo se le enfrentó Adán a Satanás. La cosa es que Satanás lo engaña. Y lo que hace Satanás es secuestrar al hombre. No sé si usted tenga el cuadro aquí en la mente. ¿Cómo así? Dios capacita al hombre para enfrentarse al diablo y al hombre lo engañan y lo secuestran. O sea, quedamos en dónde? Quedamos graves. Quedamos bien. Entonces, es como mandaron al capitán, pero allá quedó los secuestrados. Y ahora, pobrecito de nosotros. Bueno, pero escuche esto, listo. Dios ve, es que a mí me gusta ser así. O sea, a mí me gusta reírme con Dios, a mí me gusta tener esos cuadros, decir, ¿cómo fue que Dios estaba viendo esto allá? Él estaba viendo cómo el hombre, el Satanás se lo secuestró. El enemigo número uno de Dios le secuestró a la corona de la creación, que era el ser humano. Y entonces me imagino que Dios dijo allá, rayos, lo apañaron, el diablo me lo secuestró. No, pero Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Y aquí viene lo más lindo y lo más hermoso. Pónganle cuidado. Entonces viene el Señor en Génesis capítulo 3, verso 14. Dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, porque el diablo estaba dentro de la serpiente, después de haber hecho caer al hombre, le dijo el Señor a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Póngale bien cuidado. ¿De dónde se alimenta Satanás? ¿De dónde se alimenta Satanás? Diga conmigo, Satanás se alimenta del ser humano. ¿Por qué se alimenta del ser humano? Diga conmigo, porque el ser humano fue creado del polvo de la tierra. Y cuando el Señor le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, papito, esa es la palabra que uno debe tener mucho cuidado. Y es que no tienes que abrirle y cederle puertas al enemigo, porque se lo van a comer. Por eso es que el Señor Jesús, después de haber derramado su sangre preciosa y habernos santificado a todos aquellos que hemos creído en Él, de ahí en adelante el Señor dice, mira, usted está limpio por mi palabra, pero tiene que limpiarse solamente los pies todos los días, que es el polvo que uno va recogiendo, la contaminación, porque todos los días tenemos que ir a la palabra, todos los días tenemos que estar sumergidos con Él, todos los días. Eso es lo que la Biblia dice, permanezca en mí para que lleve fruto en abundancia, aleluya. Entonces, al permanecer en Él, bendito su nombre, el agua de la palabra me va lavando, y el diablo, mire, uno tiene que llegar a un punto
Y ya le digo, y ya llegamos, los creyentes que hemos renacido, ya llegamos a ese punto. Yo me atrevo a decir, el diablo nada tiene que ver en mí. El Señor Jesús, que es el hombre perfecto, aleluya. El hombre perfecto, el que sí cumplió con el propósito divino. Él dijo, el diablo nada tiene que ver en mí. Ahora usted me dirá, pero pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Si yo veo que usted a veces se enoja y bueno, se rebota al hombre viejo. Yo le digo, es que yo no soy carne. Es que yo no soy carne, yo soy espíritu. Y mi espíritu fue renacido. Mi espíritu fue transformado. Nací de Dios por el Espíritu. Y entonces el Señor, aleluya, después que Él resucitó, dice la palabra que Él se volvió espíritu vivificante, mi querido. Entonces es la seguridad, me adelanté un poquito, pues la seguridad de una persona que ha nacido de nuevo. Si yo ya tengo la victoria. Ya tengo la victoria. Estoy sellado por el Espíritu Santo. Nada inmundo me tocará, nada. Estoy hablando del Espíritu, el verdadero yo. No estoy hablando ni del alma, ni del cuerpo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo en realidad la persona consigue la victoria. Amén. Entonces, ahí el Señor le dice, ya sabe el cuidado que debe tener, aleluya. Dice, y pondré enemistad. Ahora usted mira, pero pastor acabó de decir de que está sellado con el Espíritu. Entonces, ¿de dónde el enemigo va a hacer estrago? Papito, de las dos otras cosas que quedan por restaurar, el alma y el cuerpo. ¿Me hago entender? Por eso la persona todos los días tiene que ir a la palabra, a bañarse, a lavarse, porque estamos andando en un mundo contaminado, en un mundo que recogemos polvo. Y si yo no me quito ese polvo, Satanás me va a devorar por ese lado, pero no me va a devorar el espíritu. Al espíritu ya no puede ingresar, pero sí me perjudica el día. Me daña el caminar, me daña el testimonio, me puede enfermar, me puede arruinar, bendito su nombre. Entonces el cuidado que yo debo de tener, aleluya, y el cuidado que mucho creyente debe de tener. Entonces, ahora en el versículo 15, aquí viene la pesadilla para Satanás. Aquí viene la promesa de que va a nacer el hombre perfecto, el hombre que le va a aplastar la cabeza al diablo, el hombre que en realidad va a llevarle deleite al corazón de Dios, aleluya, que es sacar al intruso, sacar a Satanás de la tierra, aleluya, recobrar la tierra, la creación otra vez, para que el ser humano la disfrute. Aquí viene, esta fue la pesadilla para Satanás. En el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. Póngale cuidado, ¿por qué no le dijo Dios, voy a colocar enemistad entre ti y el hombre? No, porque el hombre ya no ingresaba ahí. Porque el hombre ya había pecado. Se necesitaría de un hombre perfecto. Y por eso aquí está la primera profecía del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, a través de la Virgen María, amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, porque la mujer no tiene simiente, amén. El que tiene simiente es el hombre. Sí, eso significa que la simiente vendría de allá arriba, amén. ¿Está claro? ¿Está claro? La mujer no tiene simiente, la mujer no tiene semen. El semen lo tiene el hombre. Entonces, la criatura o el que se iba a formar en el vientre de la Virgen María tenía que ser puro, inocente, mucho perfecto. Y es el hombre perfecto porque venía directamente del Padre. Amén. Entonces dice la palabra, dice, ahora, cuando nace el hombre perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, mire el ambiente tan bonito que comenzó a verse en el mundo. En Mateo capítulo 3, verso 17, dice, está hablando después que el Señor Jesús fue bautizado, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Estoy hablando de que ¿cuál era el propósito de Dios para crear al hombre? Diga conmigo.
que el hombre le diera un deleite al Padre sacando al diablo de la tierra, recobrando otra vez la creación. Entonces, por eso es que, mire, una persona cuando entiende esto y dice la persona, yo tengo que progresar, yo tengo que salir adelante, yo tengo que formar una familia. Oiga, escuche esto, se me viene ahorita bien, si usted no forma una familia, no le va a estar dando mucho deleite a Dios. Amén. ¿Qué significa esposo y esposa? ¿Qué significa esposo y esposa? ¿Qué entiende usted por esposo y esposa? Es una unión, amén. Es una unión y es divina, amén. Pero resulta que ese esposo y esa esposa, en el caso mío con mi esposa, por más que tomemos productos de Forlay, por más que tomemos eso y hagamos ejercicio y no nos estresemos y seamos románticos, aleluya, algún día esto terrenal se va a desgastar. Ok, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quién va a darle a continuidad a la esencia de la vida? ¿Quién va a darle continuidad a una palabra que el Señor Jesús dijo, o el Padre dijo, creceos y multiplicaos? Los hijos. Los hijos son los que tienen que ir dando esa continuidad. Entonces los hijos deben casarse, los hijos deben tener hijos, y así va el propósito divino en esa área cumpliéndose en la tierra. Por eso es que Dios siempre tiene una parte destinada para personas con ese tipo de pensamiento. Amén. Entonces, pónganle cuidado. En Mateo 17:5 vuelve otra vez Dios a hablar. Mientras él aún hablaba, una luz de los cielos los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta este momento ya le quedó a usted en claro por qué nosotros vamos a terminar la enseñanza de acuerdo a lo que la comenzamos al principio. O sea, vivo por Él. ¿Por qué vivo por Él? Vivo por Él porque el Señor Jesús es el hombre perfecto. Es el hombre que en realidad cumplió con el propósito divino. ¿Cuál? Diga conmigo: echar fuera a Satanás, recobrar la tierra otra vez. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aunque todas las cosas no están sujetas, como dice la palabra, pero todo comienza en la bendición de una persona. Todo comienza en la bendición de una persona. Cuando una persona acepta a Cristo en la casa, en el hogar, en la familia, dice la palabra que esta persona se constituye como, diga conmigo, en luz y en lámpara de la casa. Amén. Amén. Y dice la palabra que es tanto el testimonio de esa persona que la gente de afuera van a decir: oiga, ser cristiano paga. Porque mire, pues tenemos que anhelar esta bendición de Dios, porque la gente de afuera nos está mirando. Ser cristiano paga. Mire cómo le ha ido de bien a esa persona. Aunque no tengamos todavía, porque es que la tierra llegará al reposo, al descanso total, solamente en el milenio, y de ahí para arriba, cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Entonces, ahí ya vamos con el cuadro. ¿Por qué es que yo voy a vivir porque Él vive? Y el compromiso de toda mi existencia, mi bendición y todo eso, en realidad reposa en los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Diga, ¿por qué? Diga conmigo: porque Él es el hombre perfecto. Él fue el único que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él es el único. Por consiguiente, si yo estoy en Él y Él conmigo, mire, mi amado, yo lo único que puedo declarar una palabra de victoria total. De victoria total. Porque yo nunca vi a Jesús en la Escritura alcanzado, afligido, o sea, desesperado, angustiado. Nunca lo vi de esa manera. Solamente lo veo un poquito angustiado allá cuando va a ir a la cruz del Calvario nomás. De lo contrario, se ve totalmente relajado, tranquilo. Entonces, teniendo ese cuadro, ya vimos el cuadro. ¿Por qué Dios crea al hombre? Para sacar a Satanás.
de la tierra. Y aquí les voy a dar una perla, no sé si la quiere recibir. Mire, esfuérzase por comprar algo que tenga que ver con la tierra. Esfuércese, deje de pagar arriendo, cómprese un apartamento, o a lo menos cómprese el sitio en el cementerio. A lo menos pero compre algo de tierra, algo que tenga que ver con la tierra. Mire, la vida le comienza a cambiar cuando compre algo que tenga que ver con la tierra. ¿Por qué? Porque es una señal de victoria, donde usted dice: a Satanás lo saqué fuera de mi vida y me pertenece la bendición. ¿Cuál? Poseer la tierra. Poseer la tierra, aleluya, bendito sea su nombre. Así que ahora cobra ánimo y bueno, vamos por la posesión. Vamos a terminando ya, volviendo al cuadro esencial del propósito divino. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, verso 45, dice así la palabra: así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante, mi querido. Entonces, vuelvo y le repaso, mi hijo. El propósito de Dios tiene un enemigo. Le hago un repaso rapidito. Dios tiene un enemigo. ¿Cómo se llama el enemigo número uno de Dios? Satanás. Ok. Satanás le secuestró la tierra. Listo. ¿Por qué? Porque se la habían dado para que se la habían dado y ahora el tipo quiere tomar posesión. Oh. Pero Dios quiere bendecir al hombre y le pone tremenda tarea. O sea, no hay más deleite en los ojos de Dios ver que usted esté progresando, que esté echando afuera al diablo en todas las áreas de su vida, sea en la economía, en el hogar, en la familia, en la parte de relaciones. No hay cosa tan bonita que le dé deleite. Vuelvo y digo, Dios en un momento chasquea el dedo y el diablo para el infierno y todos sus demonios. Pero esa tarea se la dio al ser humano porque Dios quiere bendecir al ser humano de una forma hermosísima. Por eso la Biblia dice que lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para que demos a conocer la riqueza de gloria en los siglos venideros. Amén. Entonces el hombre falló. El hombre se le enfrenta a Satanás. Satanás lo secuestra. Aleluya. El hombre queda siendo un esclavo del diablo. Y Dios dice: ahora, ya que el primer Adán me falló, voy a mandar al segundo Adán. Y el segundo Adán sí dio en el blanco. El segundo Adán es el hombre perfecto. Amén. El que sacó a Satanás, el que lo venció, el que lo despojó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y nos dio a nosotros el reino. A toda persona que va aceptando a Jesús, el Señor le da el reino, le da la autoridad, le da la capacidad, bendito su nombre. Entonces, en cuanto al hombre perfecto, diga conmigo, el Señor Jesucristo tiene, ¿cuánto tiene el Señor Jesucristo en tarea, en compromiso? A ver, ¿quién me sabe decir? ¿Cuánto tiene él en compromiso? Diga conmigo, el Señor Jesús como hombre tiene solamente el 50% de compromiso. Pastor, ¿cómo así? Entonces, ¿quién va a ser el otro 50%? Diga conmigo, su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. Nosotros, o sea, la iglesia, tenemos el compromiso. Por eso dice la palabra, dice que el Señor lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es que, diga conmigo, su cuerpo. En realidad, ¿quién está trabajando aquí al 100%? Diga conmigo, el Señor Jesucristo. Sino que ya Él está sentado allá, aleluya, aleluya. En otras palabras, Él ya hizo el 50% que le tocó a Él, ahora nos toca a nosotros. Pero en realidad, frente a esa palabra que hemos visto, prácticamente es Él mismo trabajando a través de nosotros. Eso es hermosísimo. Eso es hermosísimo.
Él ya comienza a trabajar a través de nosotros. Entonces, por eso es que la palabra del Señor dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Porque cuando una persona recibe a Cristo Jesús, ¿qué es lo que renace? Diga conmigo, lo que renace, lo que se transforma, es el espíritu. Porque cuando Adán y Eva pecaron, la parte espiritual de ellos quedó en stand-by, quedó presa. En otras palabras, quedó muerto espiritualmente. ¿Y quién comenzó a gobernar ahí desde ahí para arriba? No, aquí lo he enseñado varias veces. De ahí para arriba comenzó a reinar una mezcla entre el diablo y el alma de la persona. Por eso la persona se volvió almática, que son los deseos, la voluntad, las emociones, los sentimientos y todo eso. Y claro, Satanás se unió con el alma. ¿Y quién pagó los platos rotos? Diga conmigo, el cuerpo, porque el cuerpo de ahí en adelante se volvió el esclavo de recibir todo eso. ¿Y dónde estaba la parte espiritual? Estaba muerta, ya no había relación con Dios, ya no había. Por eso cuando a usted le pique, cuando usted está en el culto y le pique la silla y se sienta incómodo y quiere que el culto se acabe ya, y mejor te pones a roncar y a dormir, quiero decirle que su espíritu no ha sido vivificado. O sea, usted, ay, bendito su nombre, no ha recibido usted la salvación. Porque el día que la reciba, la parte espiritual, que es la verdadera persona, se renace, dice la palabra, renace de Dios, o le llamamos nacer de nuevo. Entonces ya el espíritu, entonces como Dios es espíritu, como Cristo se volvió espíritu vivificante después de la resurrección, entonces Él llega a mi espíritu, y es cuando comienza una vida hermosísima, cuando ya el alma no gobierna, ni el cuerpo gobierna, sino ya el espíritu es el que gobierna, porque está la comunión íntimamente con el Padre. Dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No dice que le adore con el alma. Ahí hay canciones que dicen que con el alma o con el cuerpo. No, lo que pasa es que el cuerpo, el espíritu renacido, ya él comienza a tener control y autoridad, y ya comienza un proceso muy hermoso que se llama la restauración de la mente, la restauración o la renovación de la mente, en otra palabra, la salvación del alma. ¿Para qué? Para que el cuerpo comience a recibir todos los beneficios tan hermosos derivados del espíritu, que pasan por la mente, que pasan por el alma y llegan al cuerpo, y el cuerpo se rejuvenece. El cuerpo se bendice, ya es el primer beneficiario de esta bendición tan linda, tan hermosa. ¿Lo están entendiendo, mis amados? Entonces, por eso es que ya la victoria está ganada. Solamente tenemos un trabajito que hacer. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueve su mente. ¿Para qué? Para que usted pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque ya su mente, que es la misma alma suya, se constituye en ese paso que ahora no le resiste a la parte espiritual, sino se abre para que la parte del espíritu pase por ella y luego beneficie al cuerpo. Bendito sea su nombre. Por eso es que está la victoria tan linda acá, y con esto terminamos. Entonces, 1 Corintios 6, 17. Mire esto tan lindo. Pero el que se une al Señor, ojo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso es que comenzamos hablando de una gran victoria. Mis amados que están allá, comenzamos hablando de una gran victoria. ¿Por qué es que yo debo vivir? Yo vivo porque Él vive. Sencillamente como eso, ya la victoria está ganada. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice aquí, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y en esa esfera del espíritu, ni Satanás ni nadie puede traspasar el sello del espíritu que Dios puso ya en nosotros. Ya no lo hay. Ya no lo hay.
Ya comienza una vida muy bonita, de victoria, de crecimiento, de renovación, de transformación. ¿Por qué yo voy a leer la Biblia todos los días? Porque es que la Biblia me renueva, me transforma. Yo no tengo que transformar el espíritu porque el espíritu ya es perfecto. El espíritu ya es perfecto. Tengo problemas con el alma o con la mente y el cuerpo. Pero entonces si yo renuevo mi mente, la transformo cada día con la palabra, la escucho, aleluya, me sumerjo, en otras palabras, me abro al espíritu, me abro a las cosas de Dios, pues de hecho que nuestra vida tenga una vida tan hermosa y fructífera. Amén. Entonces, ya llegamos al versículo final. Juan capítulo 4, versículo 17. Mire esto: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mi amado, bueno, aquí la palabra del Señor dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, para que tengamos tranquilidad. ¿Por qué? Porque viene un día que aquí la Biblia le llama juicio, pero en realidad no es el juicio. Porque para nosotros ya no hay juicio. Porque el juicio que venía para nosotros lo recibió nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué viene para nosotros? Diga conmigo, un tribunal. En ese tribunal es un tribunal para recibir galardones, para recibir recompensas. Por eso es que yo le digo, los que nos hemos metido en el ambiente divino, aleluya, echar fuera al diablo y no permitirle que Satanás avance en ciertas áreas de la vida y recobrar la tierra, aleluya, a pesar de que vamos a tener bendición aquí abajo, también hay algo que nos está esperando allá arriba. Por eso la vida del cristiano tiene que ser una vida de actividad, no de pasividad. Bendito su nombre. Hay tanta gente que dice, ay, yo quiero descansar, yo quiero reposar. Y yo le digo, la inactividad trae más problemas que la actividad. Póngase a roncar y a rascarse el ombligo y verá los problemas que vas a tener. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo imparables. Dios nos hizo incansables. El Señor nos dio un propósito: crezca, multiplíquete, desarróllate, aleluya, posee, bendito su nombre. Y entonces Dios está a favor. En otras palabras, ese es el deleite del Señor. Porque, por ejemplo, si yo voy a visitar una casa y voy a llevar la palabra y sé que allá hay un enfermo, yo le digo, Señor, ¿quiere gozarse un rato conmigo? Y el Señor dice, sí, Atanasio, vamos a echar fuera al diablo que está allá metido. Eso es un deleite para el Señor. Porque el Señor lo puede hacer en un momento, pero el Dios esa tarea fue a nosotros, aleluya. Por eso qué bonito, mire, su mente va a ser tan renovada, tan transformada cuando usted dice, yo no voy a pensar más en la marihuana, a pensar más en estas cosas destructivas, voy a pensar en la bendición de levantar un hogar, una familia, tener un progreso, tener una compañía, una empresa, aleluya, y ser de bendición. Papito, ese es el deleite más grande que usted le puede llevar a la presencia del Señor. Y el Señor dice, ¿dónde le firmo el cheque, Atanasio? ¿Dónde lo firmo? Yo estoy de acuerdo con eso, aleluya. ¿Dónde le firmo el cheque? Y la bendición se ve, bendito su nombre. Amén. Que eso es, mi amado. Hermosísimo. Entonces dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Confianza. ¿Qué no entiende de confianza? Confianza es paz, tranquilidad, seguridad. ¿Y sabe qué? Rematamos con broche de oro. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aleluya. Bendito su nombre. Pero no solamente, mi amado, no solamente en la parte posesional. Porque si vamos a la parte posesional, entonces el Señor está sentado a la diestra del Padre. Yo también estoy sentado a la diestra del Padre. El Señor Jesús murió en la cruz, yo también morí con Él. El Señor Jesús fue sepultado, yo fui sepultado con Él. El Señor resucitó, yo resucité con Él. El Señor se sentó allá a la diestra del Padre y yo estoy sentado también. Aleluya. Es la parte posesional. Pero en la parte de la familiaridad hay unas bendiciones hermosísimas. Por ejemplo, en la parte de la salud. Cuando el médico le diga algo que tienes tal situación, inmediatamente vaya, arrodíllese, no sé si quiere arrodillar o sentado o de pie, mire hacia arriba y diga, Jesús, ¿tú tienes cáncer?
Jesús, tú tienes un tumor. Jesús, tú tienes dificultad en la familia. No, el Señor no tiene nada de eso, porque su sangre, dice la Biblia, Él reconcilió todas las cosas, no solamente las cosas de la tierra, sino también reconcilió todo lo que estaba allá arriba. Todo lo reconcilió el Señor con su sangre preciosa. Dice la palabra que a través de su sangre Él entró al lugar santísimo y pues reconcilió todas las cosas, por lo cual no hay ningún problema ya. Entonces, cuando usted entiende eso, usted va y le echa mano a esta tremenda palabra. Así como Él es, soy yo en este mundo. Ay, aleluya. Va a quedar aterrado con la vida hermosa que vas a vivir de aquí en adelante si usted recibe esta palabra. Concluimos que este fue el sueño de Dios para haber creado al hombre, para que le quitara el dolor de cabeza al Satanás, se lo quitara. Adán y Eva no pudieron, fueron secuestrados. Pero vino el segundo Adán, es el hombre perfecto, el hombre que sí le trajo deleite al corazón de Dios. Tanto es así que Dios dijo: he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, me deleito en gran manera. Y en tercer y cuarto lugar, hay que entender de que yo también, porque Él es mi hermano mayor, lo he recibido, lo he aceptado. Ahora soy un espíritu con Él. Ya en esa parte tengo la victoria, aleluya. Ya tengo totalmente la victoria. Con tal de que mi mente sea renovada, sea transformada, aleluya. Le pasa todo lo que hay en el espíritu, le pasa al alma y va para el cuerpo. Y la persona se rejuvenece como las águilas en todo el sentido de la palabra. Ya no estarás triste. Ya no andarás sin esperanza. Cuando tú te angusties, sea por un hijo, sea por la economía, sea por lo que sea, eso significa que usted le está diciendo a Dios: Dios, déjamelo a mí, déjame a mí la carga. Y el Señor va a decir: ¿sabe qué? Te dejo a sus anchas, hágale. Pero yo le digo lo que Jesús dijo aquí en Juan capítulo 15: sin mí nada podéis hacer. Por más que lo intente, por más que acepte su responsabilidad, no lo podrás hacer. Descansa en el Señor. Bendito sea su nombre. Yo por lo menos de aquí en adelante mi cabello blanco se va a volver negro. Estoy seguro. La paz que yo tengo con esta palabra, yo solamente le digo al Señor: Señor, vamos a gozarnos día a día. Y cada día abrirme a ti, Señor. Claro. Y si hay algo que aquel enemigo me está haciendo coco, cuidado. Esa área no se la voy a rendir a usted, porque ahí entra a hacer estragos. No, te reprendo en el nombre de Jesús. Todas mis áreas van a ser rendidas a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito su nombre. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra de fe que nos ha dado, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque esta palabra, si alguien la escucha con atención, le va a cambiar su vida, le va a transformar su vida, porque esta palabra fue enviada para eso. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén.